Hola amigos y bienvenidos a un video más de su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar la técnica de integración por sustitución o cambio de variable. Bien, entonces empecemos. Supongamos ahora que deseamos obtener la integral de la siguiente función, 2x que multiplica a raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Si revisamos la tabla de integrales que habíamos visto en el video anterior, nos podemos dar cuenta que no existe una regla de derivación o una fórmula para poder obtener la derivada de esta función, que sería el producto de la función 2x por otra función que sería raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado diferencial de x. Bien, entonces para poder resolver esta integral, lo que debemos hacer es aplicar la técnica de integración por sustitución o cambio de variable, para lo cual debemos proceder de la siguiente manera. Cambiamos la variable x por una variable u realizando la siguiente sustitución. Tendríamos que u va a ser igual a la función 1 más x al cuadrado. De aquí, si derivamos la función u, tendríamos que derivada de u va a ser igual a la derivada de 1 más x al cuadrado. Entonces, derivada de esta función sería 2x, diferencial de x. De esta manera podemos aquí despejar lo que es el diferencial de x. Entonces, diferencial de x sería igual a la derivada de u dividido por 2x. Bien, y vamos a reemplazar tanto el valor de u como derivada de x en la ecuación que deseamos integrar. Entonces, esto nos quedaría igual a 2x que multiplicaría a raíz de 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado equivale a u, entonces tendríamos aquí que 2x multiplicaría a raíz de u. Y luego tendríamos que derivada de x va a ser igual a la derivada de u dividido por 2x. Entonces multiplicamos por derivada de u dividido por 2x. Bien, ahora lo que hacemos es simplificar y reducir esta función para poderla integrar. Podemos ver que tenemos términos comunes en el numerador y denominador de 2x, por lo tanto se simplificaría. Entonces tenemos que la función va a ser igual a integral de raíz de u por la derivada de u. Bien, entonces vamos a expresar esta función que se encuentra en forma de radical en forma de potencia, con lo cual tendríamos u elevado a la u medio derivada de u. Entonces, de esta manera se ha simplificado la función que deseamos integrar y aquí sí podemos aplicar lo que es la tabla de integrales, es decir, la integral de una función potencia. Entonces, la integral de u elevado a la u medio sería u a la u medio más 1. Tendríamos que esto es igual a u a la 3 medios dividido por 3 medios, más la constante de integración c. Entonces, una vez que ya hemos integrado la función, podemos reemplazar el valor de u por su equivalente que sería 1 más x al cuadrado. Entonces, esto nos quedaría igual a 2 tercios u que vale 1 más x al cuadrado elevado a la 3 medios más la constante c. De esta manera hemos podido conseguir la integral de esta función que no se encuentra descrito en las tablas de integrales a través de este método de cambio de variable o integración por sustitución. Bien, entonces esta técnica de sustitución consistiría en realizar un cambio de variable de tal forma que la función pueda simplificarse y podamos realizar la integración. Tener en consideración que cuando se realice el cambio de variable, la integral debe quedar definida en función de una sola variable, como tenemos en este caso, definida en función de la variable u. Si no quedase la función en función de una sola variable, pues no sería posible realizar la misma. Bien, vamos a revisar otros ejercicios para comprender mejor este concepto. Bien, resolvamos la siguiente integral. Tenemos integral de la función x dividido por raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado diferencial de x. Utilizando la misma técnica de sustitución, vamos a indicar que u va a ser igual a 1 menos 4x al cuadrado. Entonces tenemos u va a ser igual a 1 menos 4x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de u va a ser igual a menos
8x diferencial de x. Bien, vamos a despejar lo que es el diferencial de x, con lo cual vamos a tener que la derivada de x va a ser igual a la derivada de u dividido por 8x menos. Bien, reemplazamos luego estos valores en la función para proceder a integrar. Entonces, esto sería igual a integral de x dividido por raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Entonces, u va a ser igual a 1 menos 4x al cuadrado, por lo tanto tendríamos aquí x dividido por raíz de u. Esto que multiplica al diferencial de x. Entonces, diferencial de x tiene un valor de menos derivada de u dividido por 8x. Entonces tendríamos que multiplica a la menos derivada de u dividido por 8x. Bien, luego simplificamos la función a fin de poder integrar. Tenemos términos comunes en el numerador y denominador, sería x. Se simplifican. Luego entonces tendríamos la siguiente función. Sería menos derivada de u dividido por raíz de u que multiplica a 1/8. Bien, aquí podemos aplicar las propiedades de las integrales para poder extraer esta constante de 1/8 fuera de la integral y también el signo negativo. Entonces esto sería igual a menos 1/8 que multiplica a la integral de raíz de u. Lo podemos pasar al numerador y expresarlo en forma de potencia, con lo cual tendríamos aquí u elevado a la menos 1/2, que multiplicaría a la derivada de u. Bien, entonces ahora ya nada más tenemos que integrar la función u elevado a la menos 1/2. Para lo cual utilizamos la tabla de integración, entonces tenemos que esto va a ser igual a 1/8 que multiplica a u elevado a la 1/2 más 1. Es decir, nos queda un valor de u elevado a la 1/2 dividido por 1/2 y más la constante de integración c. Bien, simplificamos esta función, con lo cual vamos a tener aquí un valor de menos 1/4. U elevado a la 1/2 sería raíz de u. Y u tiene un valor de 1 menos 4x al cuadrado. Entonces tendríamos menos 1/4 que multiplica a 1 menos 4x al cuadrado. Más la constante de integración c. Y esta sería la solución o la integral de la función propuesta utilizando la técnica de integración o cambio de variable. Bien, ahora resolvamos las siguientes integrales. Primero tenemos la integral de la función exponencial natural multiplicado por la función coseno de la función exponencial natural por diferencial de x. Bien, entonces para resolver la integral de esta función, vamos a empezar por realizar la sustitución correspondiente. Entonces, vamos a indicar que u va a ser igual a la función exponencial natural, de tal forma que la derivada de u va a ser igual a la función exponencial natural por la derivada de x. Luego entonces tendríamos que la derivada de x va a ser igual a la derivada de u dividido por la función exponencial natural. Bien. Entonces vamos a reemplazar estos valores en la función para poder integrar. Tendríamos integral, la función exponencial natural equivale a u. Entonces sería u que multiplicaría a la función coseno de la función exponencial natural, que sería de igual manera u. Coseno de u, y la derivada de x corresponde al valor de la derivada de u dividido por la función exponencial natural. Entonces tendríamos que multiplicar la derivada de u dividido por la función exponencial natural. Bien, luego procedemos a reemplazar estos valores en la función para poder realizar la integración. Entonces, esto sería igual a integral de la función exponencial natural que multiplica a coseno de la función exponencial natural que tiene un valor de u. Entonces sería coseno de u. Esto a su vez que multiplicaría a la derivada de x. Entonces derivada de x es igual a la derivada de u
dividido por la función exponencial natural. Derivada de u dividido por función exponencial natural. Bien, entonces podemos observar que tenemos términos comunes tanto en el numerador como el denominador, que sería la función exponencial natural. Por lo tanto, se simplificaría. Ahora reescribimos nuevamente la función, con lo cual tendríamos integral de la función coseno de u derivada de u. Bien, entonces para integrar esto simplemente ya acudimos a la tabla de integrales, en donde podemos revisar que la integral del coseno de u sería igual a la función seno de u y sumamos la constante de integración c. Una vez integrado, ya podemos reemplazar el valor de u por su equivalente, que sería la función exponencial natural. Entonces, finalmente tendríamos que el resultado sería la función seno de la función exponencial natural más c. Y esta sería entonces la solución para esta integral. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos que obtener la integral de la función seno de 2x dividido por 1 más coseno cuadrado de x diferencial de x. Bien, para poder resolver esta integral, vamos a realizar la siguiente sustitución. Vamos a indicar que u va a ser igual a 1 más coseno cuadrado de x. Entonces tendríamos u va a ser igual a 1 más coseno cuadrado de x. Recordar que en este caso, coseno cuadrado de x significaría lo siguiente. Tendríamos u es igual a 1 más coseno de x elevado al cuadrado. Bien, por lo que para derivar esta función debemos aplicar aquí la regla de la cadena. Es decir, la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. De tal forma que la derivada de u va a ser igual a derivada de 1, que es una constante, sería igual a 0. Y derivada de coseno de x sería la derivada de la función exterior, sería 2 coseno de x, que multiplicaría a la derivada de la función interior, es decir, derivada del coseno, que sería menos seno de x, que multiplicaría a la derivada de x. Bien, entonces realizando las operaciones tenemos aquí que 2 coseno de x que multiplica a menos seno de x. Bien, luego realizando esta multiplicación y aplicando identidades trigonométricas, tenemos que esto va a ser igual a menos seno de 2x diferencial de x. Luego procedemos a reemplazar estos valores en la función para poder integrar. Entonces podemos darnos cuenta, por ejemplo, que tenemos aquí seno de 2x diferencial de x. Y de igual manera acá tendríamos seno de 2x diferencial de x pero con signo negativo. Por lo tanto podemos decir que esta parte del numerador, incluido el diferencial de x, equivaldría a menos la derivada de u. Entonces realizamos esa sustitución. Tendríamos menos derivada de u dividido por la función 1 más coseno cuadrado de x. Entonces 1 más coseno cuadrado de x es igual a u. Por lo tanto tendríamos derivada de u dividido por u. Bien, luego procedemos a integrar esta función. Entonces la integral de esta función de derivada de u dividido por u sería igual a menos logaritmo natural de u más la constante de integración c. Una vez que ya hemos obtenido la integral de la función, podemos reemplazar el valor de u por su equivalente, que sería 1 más coseno cuadrado de x. Entonces esto nos quedaría igual a menos logaritmo natural de 1 más coseno cuadrado de x más la constante de integración c. Y de esta manera, entonces, hemos obtenido la integral de esta función propuesta. Bien, ahora resolvamos dos ejercicios más utilizando la técnica de integración por sustitución. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Bien, vamos con los ejercicios. Tenemos integral de la función 1 más x dividido por 1 más x elevado al cuadrado. Recordar que la clave para poder resolver una integral por sustitución es escoger bien el término para realizar el cambio de variable o la sustitución. Bien, entonces para este ejercicio vamos a indicar que u va a ser igual a 1 más x al cuadrado. Entonces tendríamos u es igual
a 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que la derivada de u va a ser igual, derivada de 1 sería 0 y derivada de x al cuadrado sería 2x diferencial de x. Bien, entonces tendríamos por otro lado que la derivada de x va a ser igual a la derivada de u dividido por 2x. Bien, luego aquí aplicamos las propiedades de la integral y separamos esta función en dos términos. Esto sería igual a integral de 1 dividido por 1 más x al cuadrado diferencial de x, más la integral de x dividido por 1 más x al cuadrado diferencial de x. Entonces tendríamos que la integral de 1 dividido por 1 más x al cuadrado, si ustedes se fijan en la tabla de integrales, esta sería una integral directa. Entonces tenemos que la integral de esta función sería igual a la tangente inversa de x. Por lo tanto, ya estaría integrado esta parte de la función. Luego, para integrar el siguiente término, realizamos la sustitución. Entonces tendríamos más integral de x dividido por 1 más x al cuadrado, que sería u. Realizamos la sustitución y luego derivada de x sería igual a derivada de u dividido por 2x. Entonces reemplazamos derivada de u dividido por 2x. Ahora simplificamos los términos en común que serían tanto en el numerador y denominador x. Entonces esto sería igual a la función tangente inverso de x más la integral de la función. Tendríamos aquí un medio que podemos sacarlo fuera de la integral. Entonces sería más un medio integral de la función derivada de u dividido por u. Entonces, esto sería igual a tangente inverso de x más un medio que multiplicaría a la integral de la derivada de u dividido por u. Entonces, la integral de esta función sería igual a logaritmo natural de u y sumamos lo que es la constante de integración c. Bien, ahora que ya hemos integrado, procedemos a reemplazar el valor de u por su equivalente. Entonces tenemos que la respuesta sería tangente inverso de x más un medio logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más la constante de integración c. Y esta sería la solución o la integral de la función propuesta. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces debemos obtener la integral de la función 8x cuadrado dividido por x al cubo más 2, todo esto elevado al cubo, diferencial de x. Bien, entonces en este caso para realizar la sustitución vamos a indicar que u va a ser igual a x al cubo más 2. Entonces tendríamos u es igual a x al cubo más 2. Luego entonces la derivada de u sería igual a derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Derivada de 2 es igual a 0. Entonces tendríamos que multiplica al diferencial de x. Despejamos lo que es la derivada de x. Derivada de x va a ser igual a la derivada de u dividido por 3x al cuadrado. Bien, entonces estos valores reemplazamos en la función para poder integrar. Entonces tendríamos que esto es igual a la integral de 8x al cuadrado dividido por x al cubo más 2, que equivale a u. Entonces tendríamos u elevado al cubo. Esto multiplicaría a su vez al diferencial de x. Entonces diferencial de x sería igual a derivada de u dividido por 3x al cuadrado. Entonces tendríamos derivada de u dividido por 3x al cuadrado. Ahora simplificamos lo que son los términos comunes tanto en el numerador como el denominador. Entonces tendríamos x al cuadrado y x al cuadrado. Luego sacamos las constantes fuera de la integral, las mismas que serían 8 tercios. Entonces esto sería igual a 8 tercios que multiplicaría a la integral de la derivada de u dividido por u al cubo. Bien, ahora para poder integrar esta función
vamos a pasar u del denominador al numerador de la siguiente manera. Tendríamos aquí 8 tercios que multiplica a la integral de u elevado a la menos 3 derivada de u. Bien, ahora integramos entonces u a la menos 3. La integral de u elevado a la menos 3 sería u a la menos 3 más 1. Entonces esto nos daría un valor de 8 tercios u elevado a la menos 2, dividido por menos 2. Realizamos las operaciones, con lo cual tendríamos 8 dividido por menos 2 nos daría un valor de menos 4. Menos 4 tercios u elevado a la menos 2. En vista de que tenemos el exponente negativo, vamos a pasarlo al denominador, con lo que tendríamos que esto va a multiplicar a 1 dividido por u elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos u por su equivalente, que sería x al cubo más 2. Tendríamos aquí x al cubo más 2 elevado al cuadrado. Y no nos debemos olvidar de sumar siempre la constante de integración. Y esta sería entonces la solución o la integral de la función propuesta. Bien amigos, y eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido. No te olvides suscribirte a este canal y nos vemos la próxima.